Bueno, buen día. Vamos a arrancar ahora con algo un poco diferente. Bueno, ya estaba, lo habíamos anunciado, esto no está en el libro asume que este tema ya se vio antes, así que bueno, nosotros lo vamos a ver un poco por fuera, porque igual es importante que lo vean. Que tiene que ver con algoritmos de ordenamiento. Está ubicado ahora en el curso porque estuvimos viendo cosas más o menos relacionadas, en particular algoritmos, el quicksort, por ejemplo, que vimos en la clase pasada, que es un algoritmo de ordenamiento en particular. Y hasta ahora estuvimos más bien preocupados por analizar algoritmos, es decir, agarramos uno de esos, quicksort, mergesort, el que fuera, de ordenamiento de cualquier otro tipo, y lo estudiábamos para analizar, bueno, para empezar si funcionaba bien, si era correcto, y además el tiempo de ejecución, ¿no? Ya sea cotas inferiores o superiores al tiempo de ejecución de un algoritmo. Acá lo que nos planteamos es algo un poco diferente. Nosotros nos damos un problema, en este caso es ordenar un arreglo, y nos preguntamos qué es lo mejor que se podría hacer. Conocemos algoritmos que el tiempo de ejecución es O de n log n, y uno se podría preguntar, bueno, pues eso es lo mejor. Y más o menos implícitamente en varios pasajes a lo largo de estos temas que hemos estado viendo, está que aparentemente no. N log n es como lo mejor que se podría hacer. Ahora fíjense que ese tipo de aseveraciones es de una naturaleza diferente a lo que hemos estado viendo hasta ahora. Es decir, ya no tenemos un algoritmo, el bicho lo tenemos ahí, lo estamos estudiando, sino que más bien esto está diciendo, no importa aunque te pases toda la vida pensando, nunca vas a encontrar un algoritmo cuyo tiempo de ejecución es mejor, es menor que O de n log n. ¿Tá? Eso es como distinto y es medio, por lo menos a mí al principio me suena un poco fuerte. Incluso hasta es difícil pensar cómo uno encararía una demostración o tratar de estudiar un problema de ese tipo. Es decir, ¿cómo sé que no se me va a ocurrir algo mejor? ¿No? Claro, no hay ningún algoritmo que nosotros podamos ir y estudiarlo, pero bueno, digamos, agarremos uno. ¿Tá? Yo qué sé, el bubble sort, por ejemplo. ¿Conocen el bubble sort? El ordenamiento de burbuja. ¿Sí? Bueno, lo escribo. Vemos que recibe un arreglo A y lo quiere ordenar. ¿Ah? Entonces el algoritmo es bien sencillo. Ese es el algoritmo. Es sencillo. Simplemente yo hago una pasada por todo el arreglo y miro elementos que están adyacentes entre sí. ¿No? Y cuando detecto dos que están invertidos en orden, los intercambio. Y si tuve que intercambiar alguno, marco que hice algún cambio. ¿Tá? Y cuando hice toda la pasada por el arreglo, si hice algún cambio, vuelvo a iterar. ¿Tá? Y repito eso hasta que en algún momento hago una pasada por todo el arreglo y ya no hubo más cambios. ¿Tá? Entonces en ese momento el arreglo está ordenado. No es, desde el punto de vista algorítmico es bien sencillo, no es tan obvio que funcione. No, uno lo ve así y dice, pues, ¿y esto anda? No es tan evidente. Lleva un ratito pensarlo, ¿no?
Pero bueno, si el arreglo está desordenado, ¿no? Hay dos elementos que están fuera de orden, ¿no? Es decir, un I y un J, el I es menor que el J y que uno es mayor que el otro, es decir, están en orden diferente. Entonces, con el mismo argumento que usamos, ¿se acuerdan con la demostración de algoritmos greedy? De que si había una inversión, en algún momento tiene que haber una inversión de dos elementos que están pegados, ¿no? Es la misma idea. Entonces, si el arreglo está desordenado, va a haber dos elementos consecutivos tales que uno está cambiado de orden con el otro. Entonces, el algoritmo va a entrar acá y va a marcar cambio en true. Entonces, por ese argumento uno ve que el algoritmo no termina hasta que el arreglo quedó ordenado. O sea, si el arreglo está desordenado, siempre va a pasar en algún momento por este if y va a marcar cambios en true y el loop no termina, ¿no? Y en algún momento termina, porque cada vez que entro acá, se desarma una inversión. Y bueno, tiene que haber una cantidad, y no genera inversiones nuevas, ¿no? Entonces, en una cantidad finita de pasos, desarmó todas las inversiones que haya y el arreglo quedó ordenado. Así que bueno, funciona. En realidad no es que uno vaya a decir, este es un buen algoritmo de ordenamiento, ¿no? El tiempo de ejecución de esto es cuadrático y no es del todo fácil de entender a primera vista. No es que tenga muchas virtudes, pero tiene una estructura muy sencilla desde el punto de vista algorítmico, desde el punto de vista de lo que hace. Es siempre lo mismo, compara y resuelve. Y eso me viene bien para lo que quiero mostrar ahora, para el ejemplo que quiero presentar ahora. Este es un tipo de algoritmo, como los que hemos visto hasta ahora, que examinan el arreglo que quiero ordenar a través de comparaciones, ¿no? Yo nunca hago nada con los elementos que están ahí adentro, más que eventualmente cambiarlos de lugar. El orden en que quedan los elementos está determinado exclusivamente por estas comparaciones que se hacen entre elementos. Y lo mismo pasa con merge sort, o con el insertion sort, o con el selection sort, o con cualquiera de esos que hemos estado mirando. ¿Está? La clave para entender por qué n log n es la cantidad mínima de operaciones que hay que realizar es ver que la cantidad de comparaciones que tengo que hacer es por lo menos del orden de n log n. Entonces, vamos a hacer un ejemplo que voy a tratar de que sea bien gráfico, así que traje unos cartelitos. Para tratar de ilustrar por qué no importa cuál sea el algoritmo concreto que estamos ejecutando, la cantidad de comparación no puede ser demasiado chica. Entonces voy a poner un ejemplo. Digamos que tengo un arreglo de letras, ¿tá? Y los quiero ordenar. Digamos que está en esa posición. Atrás le puse el número en el cual está originalmente cada uno de los cartelitos, ¿tá? Entonces voy a hacer lo siguiente. Lo voy a hacer con este algoritmo, pero podría hacerlo con cualquiera de ellos, ¿tá? Voy a ir ejecutando lo que hace y siguiendo los pasos que hace. Y cada vez que hace una comparación, me voy a anotar el resultado que dio, ¿tá? Entonces vamos a ver este en particular. Bueno, el bubble sort, el nombre de bubble sort o de burbuja viene de que a través de estos intercambios es como que los elementos que están como abajo en la red como que van burbujeando, van subiendo hasta arriba. Entonces van intercambiando y van como, cada vez los va tirando hacia arriba. Eso es anecdótico. Vamos a seguir lo que hace en este caso.
Primero decimos, bueno, cambio está en false y hacemos una pasada por el arreglo. ¿Tá? Compara el primero con el segundo, ¿no? Y dice, si el primero es, o sea, si están invertidos, si el primero es mayor que el segundo, los da vuelta. ¿Tá? En este caso, sí hay que darlos vuelta. ¿Tá? Vamos para, el algoritmo hace esto, y yo me voy a ir anotando que la primera comparación que hice me dio true. ¿Ah? Anoto un 1. Después voy a la segunda comparación y digo, bueno, comparo el C con el D y el C es menor que el D, así que esa comparación me dio false. ¿Ah? Y me anoto un 0. Después vengo a comparar el tercer par de elementos. El D con el B sí están invertidos, ¿no? Así que la tercera comparación me dio true y doy vuelta acá. ¿No? Ahí terminé una primera pasada por el for y voy a hacer, como hubo cambios, la variable cambios quedó en true, voy a seguir iterando. ¿No? Entonces vuelvo a comparar. Upa. Comparo el A con el C, esos están bien, así que la cuarta comparación me dio un 0. Voy a marcar acá, esto simplemente para tener como referencia, ahí terminó la primera, estamos cambiando de iteración, ¿no? Pero no es relevante para nada, simplemente para orientarnos acá, yo voy anotando solo la secuencia de resultados de comparaciones. Así que el A con el C me dio que no tengo que cambiar nada. La segunda, el C con el B, ahí sí están invertidos, así que me anoto un 1 y los doy vuelta. Y el C con el D, que es el último, no están invertidos, así que anoto un 0 acá y no hago nada. Hubo cambios, así que sigo iterando. Y lo que va a pasar acá, como el arreglo ya quedó ordenado, es que cada vez que compare dos elementos consecutivos, siempre me va a dar la condición que está en false. ¿Tá? Así que voy a hacer la primera condición y me va a dar un 0 y un 0. ¿Tá? Y ahí terminé. ¿Tá? En este caso tuve que hacer 9 comparaciones. ¿Tá? Entonces, esto que yo hice, si yo me fui acordando de en qué posición estaba originalmente cada uno, que es lo que hice anotando el cartelito del lado de atrás, esto me da la permutación que hay que hacerle a los elementos del arreglo para dejarlos ordenados. ¿Eh? O sea, este es la posición en que estaba la A. O sea, el primero de todos era la C. ¿No? Nuestro arreglo original era, creo que era C, D, A, B. Entonces, esto me dice, bueno, tenés que agarrar, poner primero el que está en segundo. No, S, A, C, A, D, B. Si no, no funciona. C, A, D, B. Entonces tenés que agarrar, poner primero el que estaba en segundo lugar, que es la D, poner segundo el que estaba en cuarto lugar, que es la B, ¿no? Etcétera. O sea, esto me da la permutación que deja los elementos ordenados. ¿Ven? Ahora, yo podría arrancar así, o sea, están los mismos elementos en el mismo orden que estaban, solo que ahora no veo
los datos, las letras, las claves que estoy ordenando. ¿Tá? Simplemente están los números ahí. Así que en realidad no podría saber quién es menor que quién, porque no los veo, pero tengo anotadas las comparaciones aquellas. ¿Tá? Entonces yo puedo agarrar y hacer la mímica, como que estoy ejecutando este algoritmo, ¿tá? Pero cada vez que hay que hacer una comparación, en vez de efectivamente hacerla, yo tengo anotado cuánto da la comparación. Entonces puedo seguir la ejecución del algoritmo. ¿Está bien? Entonces en este caso, si yo empiezo a procesar, digo, bueno, en la primera la comparación me dio true, así que los intercambio. En la segunda dio 0, así que no dio nada. Y en la tercera dio true, así que los intercambio. Hubo cambios, así que sigo iterando. En el primero no cambio, en el segundo sí cambio. Y después ya no cambio más. ¿Ah? Entonces, y lo que me quedó es es la misma permutación que estaba originalmente. O sea, la permutación que deja estos elementos ordenados. ¿Tá? Agarrar la A en primer lugar, la B en segundo lugar, la C en tercer lugar y la D al final. ¿No? Y eso lo hice con este algoritmo en particular, pero lo podría haber hecho con cualquiera que en definitiva determine esa permutación exclusivamente haciendo comparaciones entre los elementos del arreglo. ¿No? Llamémosle Cmax a la cantidad de comparaciones que realiza un algoritmo para entradas de tamaño n. Entonces, con este procedimiento de anotar los resultados de las comparaciones, yo me puedo formar una cadena de bits de largo Cmax. ¿Tá? Eventualmente, por ejemplo, este algoritmo para otras entradas podría iterar más veces y la cantidad de comparaciones que hace es mayor. ¿Tá? Bueno, se completo con ceros al final. Yo después de que llegué hasta acá ya sé que tengo que cortar y lo que venga después ya no me importa. ¿Tá? Entonces, estas cadenas de largo Cmax, que representan todas las posibles secuencias de resultados de las comparaciones, de alguna manera tienen que determinar todas las posibles permutaciones de entrada. Es decir, si todos los elementos pueden ser diferentes, ¿no? Entonces hay n factorial permutaciones diferentes de ellas y solo una los deja ordenados, si todos los elementos son distintos entre sí. ¿No? Hay solo una forma de ordenarlos cuando todos son distintos. ¿No? Entonces yo tengo, por ejemplo, números del 1 al n, de las n factorial formas distintas de permutar los que tengo, cada uno de ellos tiene una solución diferente a cómo hay que ordenarlo. ¿No? Estas cadenas de Cmax bits, estamos viendo que es una forma de representar una permutación arbitraria, de codificar una permutación. ¿Ah? Yo, ¿cómo representaría uno una permutación en general si le tuviera que representar una estructura de datos? Y bueno, con un array del 1 al n y pone los numeritos ahí, ¿no? Eso es una forma de representarlo y cada uno de esos numeritos a su vez tiene una representación en bits. Esta es otra. ¿Tá? Si yo les doy a ustedes la cadena esta de bits, ustedes hacen toda esa mímica y llegan a descifrar cuál es a decodificar la permutación que yo quiero representar. ¿Ah? Entonces, es una forma legítima de representar permutación. Media rara, entreverada, ¿tá? Pero funciona. Ahora, ¿cuántas permutaciones diferentes puedo yo representar con Cmax bits? ¿Cuánto? Si yo tengo Cmax bits o C bits, ¿cuántas cosas distintas puedo representar? ¿Cómo? Ahí va. Tengo K bits, puedo representar 2 a la K cosas distintas. O sea, todas las combinaciones de bits que hay diferentes que puedo armar acá son 2 a la Cmax.
sea que nuestro algoritmo, con esos C, la máxima cantidad de cosas distintas que puede representar, de permutaciones distintas que puede representar, es 2 a la C max. Si no hace más de C max comparaciones, eso es lo que hay, ¿no? Pero si resuelve todos los posibles ordenamientos que puede tener que resolver, entonces tiene que resolver por lo menos n factorial cosas distintas, ¿no? Hay n factorial permutaciones, ¿no? Así que la cantidad máxima de comparaciones que tiene que hacer un algoritmo, cualquiera sea, si funciona bien, o sea, resuelve todas las n factorial permutaciones diferentes y se basa en comparaciones, ¿no? Entonces, cualquiera de esos, la cantidad que tiene que ser por lo menos el logaritmo de n factorial, ¿no? Si no, tiene que haber alguna permutación que se le está escapando. Y el logaritmo de n factorial es el logaritmo de 1 por 2 por 3 por 4 hasta n. Y el logaritmo de esa multiplicación, lo que nos queda es la suma de los logaritmos, ¿verdad? Entonces el logaritmo de n factorial es la suma de igual a 1 hasta n del logaritmo de i. Ahora, digamos que esta es la gráfica de la función logaritmo natural. Vamos a hacerlo con logaritmo natural, que queda más fácil las cuentas, pero es lo mismo. O sea, hay que cambiar la base del logaritmo y multiplicar por una constante en definitiva. Entonces, este es el logaritmo natural de 1, que es 0. Por acá está el logaritmo natural de 2. Por acá el logaritmo natural de 3, de 4, etc., ¿no? Y esta suma es básicamente sumar todos estos puntitos, ¿no? La altura de todos esos puntitos. Y esta altura, el logaritmo natural de 2, en definitiva es lo mismo que decir, bueno, es esto multiplicado por 1. ¿Ah? O sea que es el área de este rectangulito que está acá, ¿no? Es 1, que es el ancho del rectángulo, por logaritmo natural de 2. Así que ese es uno de los términos que tengo que sumar. Y con logaritmo natural de 3 es lo mismo. Lo puedo decir, bueno, es esta altura multiplicada por 1, que es el ancho de este rectángulo de acá. Así que es el área de este otro rectángulo que está acá, etcétera, ¿no? Entonces lo que ven es que esta suma, que en definitiva es el área de todo esto que está marcado en rojo, es mayor o igual que el área que está abajo de la curva del logaritmo, ¿no? Que es la integral. ¿No? Y la integral esa, la del logaritmo natural, se puede resolver por partes. Entonces, f logaritmo natural de x y g' la definís como 1, ¿tá? Para que esto sea f por g'. Entonces la derivada del logaritmo f' es 1 sobre x y la función, la primitiva de esta es x. La x es la función que derivada me da 1. Entonces haciendo la integración por partes me queda el producto de f por g, que es x logaritmo de x, evaluado en n y en 1, menos la integral de f'g, que es la integral de 1, así que esto del ancho del intervalo nomás, que es n menos 1. ¿Tá? O sea que esto me da logaritmo natural n logaritmo natural de n menos 1 logaritmo de 1, que es 0. ¿Ah? Así que esto me queda n logaritmo natural de n menos n más 1, que esto es omega de n log n. ¿Ah? El término más que crece más, bueno, de hecho es mayor o igual que.
Donde acá además hice el cambio de base, el logaritmo en base 2, que es el que estamos acostumbrados, que es simplemente multiplicar por una constante. ¿Dónde? Allá. Bien. Bueno, ahora me interesa que... sí, es O también, pero ahora me interesa mostrar que es omega. Pues yo vengo acotando desde por abajo, digamos. Quiero decir, esto es mayor o igual que todo esto, que a su vez es mayor, que asintóticamente es mayor o igual que esto. ¿No? Porque lo que me interesa probar ahora es para el otro lado, es ver que la cantidad de comparaciones que tengo que hacer no puede ser muy chica. Por eso que estoy acotando por abajo. Pero de hecho sí, eso que decís es cierto. O sea, el logaritmo de n factorial es omega de n log n y es O de n log n. ¿Está? De hecho, esto si quieren es una versión lavada de la fórmula de Stirling que conecta el factorial con la función n log n. La fórmula de Stirling esta fórmula de Stirling es fantástica y de acá sale en particular esto mucho más fino. O sea, se toma el logaritmo acá. Acá este n a la n es de donde viene el n log n, que va a ser el término de mayor peso. Pero esta fórmula, así como está expresada, que es súper fina, para empezar, ven que no es asintótica. Es decir, esto es algo que vale para todo n. Es decir, no es que para n tendiendo a infinito se comporte de tal o cual manera. Esto vale para todo n. En particular, de acá salen los resultados asintóticos. ¿No? Y además es muy fina. Fíjese que la diferencia entre lo que está a la izquierda y a la derecha es este e a la 1 sobre 12n, que en un caso es más 1 y en otro caso es sin el más 1. Y esto es algo que bueno, tiende a e a la 0, que es 1, o sea, esto tiende a 1 de los dos lados y rápido. Y esto se puede acotar por arriba y por abajo por una constante. Entonces es una constante multiplicada por raíz de 2pi n por n sobre e a la n. Y eso es el n factorial. Y esta fórmula, para nosotros que trabajamos en general con estructuras discretas, es fantástica. Porque conecta ese mundo discreto de las permutaciones y las combinatorias, etc., con el mundo analítico de las funciones continuas, donde podemos hacer cosas de las que ya sabemos, como bueno, derivar, encontrar mínimos y máximos, etc. Entonces, el n factorial aparece a cada rato, ¿no? Por ejemplo, en este caso, porque es el universo de búsqueda de un algoritmo de ordenamiento. El universo de soluciones en el cual tiene que buscar es de tamaño n factorial. ¿No? Porque son todas las posibles formas de ordenar un arreglo. ¿No? Pero hay otros problemas donde en vez de permutaciones, lo que se nos interesa son todas las formas de combinar cosas. Ahí aparece la combinatoria, pero ahí de vuelta aparecen los factoriales. ¿No? Combinaciones de n en k y me aparecen los n factoriales, los k factoriales. ¿No? Y esto nos deja ir de un mundo para otro y haber, por ejemplo, en este caso, haber logrado concluir de que esta cantidad de comparaciones máximas, que eso, que es el logaritmo de n factorial, que en principio uno lo ve y dice, bueno, fenómeno, ¿y esto qué es? Va a llegar a una expresión de tipo es n log n, que es mucho más digerible, mucho más fácil de visualizar qué es lo que significa eso. Entonces, pasando en limpio, lo que vimos es que si el algoritmo resuelve cuál es la permutación que deja ordenados los elementos haciendo comparaciones entre los elementos del arreglo exclusivamente, es lo único que vale. Entonces, esa cantidad de comparaciones tiene que ser por lo menos del orden de n log n. Y el argumento que usamos fue un argumento de teoría de la información.
o de codificación, de compresión. La razón por la cual llegamos a esa fórmula, a esa cota inferior, es que en definitiva el algoritmo, sea cual sea, para lograr discernir cuál es la permutación que tiene que aplicar, tiene que obtener suficiente cantidad de información de los datos. O sea, ¿cómo sé yo cuál es la permutación que lo voy a dejar ordenado? Bueno, tengo que investigar, que leer ahí adentro, a ver qué hay y recabar suficiente cantidad de información como para poder determinar cuál es la permutación que hay que hacer. Y la única forma en la cual el algoritmo está obteniendo información de los datos es a través de comparaciones. Y cada comparación me da un bit de información, como máximo. Entonces de ahí viene la cota. Es de cuánta información se necesita para poder saber qué es lo que tengo que hacer. Y ese argumento es el que nos permite independizarnos de cuál es el algoritmo. Dijimos, cualquier algoritmo, sea el que sea, va a tener que obtener suficiente cantidad de información para dejar la cosa ordenada. Recién dijimos que las reglas de juego eran que la única forma de acceder al arreglo era a través de comparaciones. Ahora, si ustedes miran esto, en realidad no hace solo comparaciones. Acá, por ejemplo, está intercambiando los elementos del lugar. O sea que está leyendo un elemento, leyendo otro, guardando alguna variable auxiliar, intercambiando esas cosas. Entonces, decir, bueno, pará. ¿Estamos respetando las reglas o no? Yo que sé, en Quicksort uno agarra un pivot y se lo guarda en un lado y después compara entre el pivot. Pero en realidad, la clave acá es ver que estos intercambios o movimientos de elementos del arreglo de un lado para otro, en realidad no es donde realmente el algoritmo está teniendo información. La información la está sacando de acá. Yo podría implementar todo esto sin tocar el arreglo. Si yo arranco, este algoritmo lo modifico de la siguiente manera. Arranco con una permutación P, que en principio es los elementos en orden, de 1 a n. Eso es como está el arreglo originalmente. Y después, cada vez que tengo que mover cosas, o sacar cosas de acá para allá, lo hago todo, en vez de directamente con el arreglo, en términos de los índices en la permutación. Entonces, el arreglo no lo voy a tocar nunca, y yo esta línea de acá la voy a reemplazar por un if a de p sub i menos 1 mayor que a p sub i. Y acá, en vez de intercambiar directamente los arreglos, lo que hago es intercambiar el arreglo de posiciones. Entonces lo que voy haciendo es acordándome en qué posición tendría que estar cada uno de los elementos del arreglo que no los toqué. Entonces ahí todo funciona igual. Lo que estoy haciendo es calculando directamente la permutación que deja el arreglo ordenado y el arreglo no lo toco. Y la única forma en la cual accedo realmente al arreglo es a través de comparaciones. Si lo quieren pensar, yo podría tener un servicio, un oráculo que yo lo llamo y le digo, comparame el que está en la posición I con el que está en la posición J, y el tipo me devuelve, ¿es mayor o es menor? Ahí, y nada más. Ahí eso es lo único que tengo derecho a hacer. Y con eso solo yo determino cuál es la permutación que tengo que aplicar. Digamos que ahora yo tengo el siguiente problema. Tengo, como recién, un arreglo de letras. Tengo A, que es un arreglo del 1 al n de letras. Digamos que los quiero ordenar. ¿Cuánto tiempo me lleva? Ahora el mejor algoritmo que puedan y lo usan para ordenar este arreglo. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto? ¿N log n? Ok.
¿No? Podría ser una cosa así. ¿Funciona? Lo que hice fue ¿no? Si digamos que es lo que el arreglo que tiene las letras C, B, C, A, A, entonces en una primera pasada recorro todas las letras y digo, bueno, con la letra A están los de las posiciones 1, 2, 3, la 4 y la 5. Con la letra B tengo solo el que está en la posición 2. Con la letra C están los que están en la posición 1 y 3. Etcétera. ¿No? Entonces, en una primera pasada, por los n elementos de mi arreglo de letras, construyo este arreglo de listas. Y ahora recorro el arreglo de letras y imprimo primero los elementos que están en la posición 4 y 5, que son los de la A, después el de la B, y después el de la C, el de la D, hasta la Z. ¿No? ¿Funciona? Funciona. ¿Y cuánto tiempo lleva? O de n. Pero recién habíamos dicho que era omega de n log n. Hay algo que está mal, ¿no? En principio, diría uno. ¿Qué es lo que está mal? Del análisis que hicimos recién, ¿qué es lo que se rompe? Claro. Entonces acá estoy jugando con eso, como decís vos. O sea, como hay elementos repetidos, no todas las n factorial permutaciones, no me interesa necesariamente distinguir entre todas las n factorial permutaciones distintas. Cualquiera que en definitiva deje las cosas ordenadas de acuerdo a las 20 y pico de letras que tengo en el alfabeto, me camina. ¿Cuántas formas de ordenar las entradas diferentes tengo en este caso? En vez de n factorial. O sea, la pregunta es cuántas cadenas de largo n formadas con letras, cuántas cadenas distintas puedo formar. En definitiva, esa es la pregunta. O sea, si hay dos A's, por ejemplo, como acá, no me importa en qué orden está cada una, simplemente hay dos A's. Sí, sí. Pero puede ser, sí. O sea, pero me parece que ahí te empezás a... Me parece que es más fácil la respuesta. Recién lo hicimos. Dijimos, cuando teníamos cadenas de bits, ¿no? ¿Cuántas combinaciones diferentes podía formar? Si tenía C bits. ¿No? Tengo cadenas binarias de largo C max, como recién. ¿Cuántas cadenas distintas puedo formar? Son las permutaciones con repetición. No, pero lo hicimos recién. 2 a la C. Tengo C bits, tengo 2 a la C, cadenas distintas. ¿No? Bueno, acá la única diferencia es que no son binarias, son sobre otro alfabeto. Pero ¿está bien? Pero en definitiva la cantidad va a ser 20 y pico. Es el tamaño del alfabeto a la n. En el caso particular en que el alfabeto que tengo es binario, son 2, pero la cantidad de secuencias distintas es 2 a la n. Pero si no, es el tamaño del alfabeto a la n. O sea, ¿no? Tengo A posibilidades para la primera letra, multiplicado por A posibilidades para la segunda letra, más A posibilidades distintas para la tercera letra. A la n, formas distintas de armar cadenas ahí.
Entonces, tiene sentido lo que nos dio. Porque hace un rato dijimos, bueno, yo tengo que poder distinguir con mis comparaciones de entre n factorial cosas diferentes. ¿No? Pero ahora no, ahora tengo que ser capaz de distinguir entre a la n cosas diferentes. ¿Y entonces, cuántos bits, o sea, cuántas comparaciones necesito en principio? Sería no es logaritmo de n factorial, sino que ahora es logaritmo de esto. Y el logaritmo de esto es n por el logaritmo de a. Y el logaritmo de a es una constante. Así que esto me queda que, en principio, una cantidad lineal de comparaciones del orden n me podría alcanzar. Y el punto es ese, que si yo tengo una cantidad finita de elementos en el alfabeto, no n posibles cosas distintas, sino tengo a cosas distintas, por más que haga crecer n, el universo de cosas entre las cuales tengo que distinguir crece como a la n y no como n factorial. Porque el tamaño del alfabeto está fijo. Este tipo de estrategia es lo que se llama bucket sort. Es ordenar por cubetas, porque por la analogía esa de que en una primera pasada meto cada elemento en una cubeta distinta, en un tacho distinto, y después hago una segunda pasada sacando las cosas de las latas. Entonces acá estoy aprovechando que el universo de cosas que tengo que ordenar está acotado para hacer un algoritmo que funciona más eficientemente. Y esto se podría aplicar la misma idea en situaciones incluso un poco más complejas, como por ejemplo cuando la clave de ordenamiento que tengo que usar es compuesta, tiene varios elementos. Por ejemplo, un récord, una estructura que tiene varios campos y que ordenar primero por nombre, después por cédula, después por... ¿está? Entonces podría como armar anidaciones de estas cosas. ¿Está? Primero un array donde están primero todas las letras de los nombres, después por... ¿está? Ir siguiendo esa jerarquía en una anidación del algoritmo este. ¿Está? Primero ordeno por la categoría que me interesa en primer lugar, después ahí adentro ordeno por la segunda categoría, después, ¿no? Si tengo una cantidad finita de pasos para ahí, igual sigue funcionando la cosa. Un ejemplo particular de eso es, que no quiero entrar en demasiado detalle, pero que cae dentro de esa categoría también, y que la pueden ver por ahí, es lo que se llama, para ordenar números, un algoritmo de tipo radix sort, que es ordenar por la base, que es considerar los números en definitiva como si tengo una cantidad finita de dígitos en los números, ¿vale? Tengo que ordenar números de k dígitos. Bueno, entonces puedo ordenar, yo qué sé, por el dígito más significativo, ¿no? Y de esos tengo 10. ¿No? Digamos, no lo vamos a hacer en decimal, en general va a ser en alguna potencia de 2. Pero bueno, agarro el byte más significativo o lo que fuera, el dígito en la base que quiera más significativo, ordeno por ahí, tengo una cantidad finita de esos, y después esos a su vez los miro por el siguiente dígito más significativo, y si tengo una cantidad finita de esos, tengo k dígitos, ¿no? Entonces eso también me permitiría ordenar números si están sobre un alfabeto finito que no depende de n, sino que tengo cada dígito fijo, que eso es independiente de n, los puedo ordenar en tiempo lineal en n, y el tiempo de ejecución sí me queda dependiendo de el tamaño de los números, ¿no? De cuántos dígitos hay ahí. Pero bueno, son diferentes variantes. Otra hipótesis que no se cumple acá es el hecho de que no estoy accediendo a los elementos del arreglo exclusivamente a través de comparaciones, ¿verdad? O sea, ¿por qué yo logro este paso ejecutarlo acá en tiempo constante? Bueno, porque uso el elemento del array
no en una comparación, sino directamente como un índice dentro de otro arreglo. ¿Ah? Entonces ahí también, esa es otra de las reglas de juego que no se están cumpliendo acá. ¿Ven? No es cierto ya que ese algoritmo esté accediendo al arreglo exclusivamente a través de comparaciones. Pero eso lo podría arreglar, es decir, el algoritmo escrito así queda mucho más lindo y en general más eficiente, pero yo, bueno, decir, bueno, si me complicás, si querés que haga todo exclusivamente con comparaciones, eso lo arreglo. ¿Ah? Porque, bueno, en vez de tener un arreglo, por ejemplo, podría tener una lista, ¿tá? Y para ver dónde insertar, bueno, tengo que recorrer esa lista. O sea, este arreglo acá, en vez de ser directamente un arreglo, podría ser una lista de cosas. ¿No? Entonces ahora yo ya no es cierto que cuando vaya a ver dónde agregar acá, puedo ir directamente a la posición del arreglo e insertar. Tengo que recorrer esta lista, ir bajando hasta que encuentro el lugar donde están los que le tocan a él, a través de comparaciones. ¿Eh? Pero igual, esta lista como máximo, ¿cuánto va a tener? Va a tener A elementos distintos. Entonces bajar por esa lista me va a llevar O de 1 igual, si esta A es una constante para mí. ¿Se entendió eso? ¿Puedes repetir? ¿Lo de la lista? Yo digo, bueno, acá yo estoy accediendo a este es el arreglo B, ¿no? En principio es un arreglo, tiene el elemento en la posición 1, 2, 3, 4, y yo acceder a uno de esos lo hago en O de 1, voy directamente ahí. Ahora, yo para indexar dentro de este arreglo, para decir a qué posición voy, usé acá directamente el valor del elemento que yo tenía en el array A. ¿Ah? Entonces estoy usando ese valor que estaba en el arreglo A, no en una comparación, que eran las reglas de juego que teníamos, sino que lo estoy usando como un índice dentro de un array, ya es otro viaje ese. ¿Tá? Yo digo, bueno, si no me dejas hacer eso, en vez de tener un arreglo, tengo una lista. ¿Tá? Entonces yo ahora digamos que tengo que, en esta lista, cuando paso por acá, cuando paso primera vez por la letra, yo qué sé, por la B, ¿tá? Lo que hago es empezar desde el origen de la lista, empezar a bajar y ver quiénes tiene colgados acá. ¿Ah? Si tiene colgado una A, sigo porque la B es más grande. Si tiene colgado, cuando llego al lugar donde tengo que colgar el elemento, efectivamente lo agrego a la lista. Y si todavía no tengo, porque nunca vi todavía una letra B, entonces en ese momento inserto un elemento acá en esta lista y la inauguro con la nueva posición que hay ahí. Entonces tengo una lista de listas. ¿Ah? El punto es que como la cantidad de elementos, nunca tengo cosas repetidas en esta lista. O sea, en esta lista hay una casilla para las letras A, una casilla para las letras B, etc. Si en algún momento ya agregué el de las letras A, después simplemente acumulo ahí, no vuelvo a agregar otra. Entonces la cantidad de cosas que puede haber acá, el largo de esta lista es como máximo el tamaño del alfabeto. Y el tamaño del alfabeto es una constante. Entonces, ese paso de insertar acá me va a llevar como máximo O de 1. Una cantidad constante de paso por esa lista. Estoy jugando de vuelta con que el tamaño del alfabeto para mí es una constante. ¿Entendieron todo esto o les quedó algo colgado? Sí. Sí, es verdad, es O de A. El asunto es que si esa A es 27, es 27, no depende de... Bueno, exacto. O sea, ¿qué tan realista es tu modelado del problema con que eso es una constante o es algo que... O sea, si el tamaño del alfabeto es comparable a n, entonces es razonable pensar que las n factoriales permutaciones son todas posibles. Entonces ahí te tenés que decir, bueno, el modelo más apropiado para representar esto es como que
es el modelo de comparación, ¿no? Donde las n factorial permutaciones distintas son todas posibles. ¿No? Pero hay otras situaciones donde no, donde efectivamente vos querés, tu clave por la cual estás ordenando pertenece a un universo de valores que es mucho más restringido que n. ¿No? Pero sí, y vos podrías de hecho, y, bueno, y se hace, expresar el tiempo de ejecución en función de más de un parámetro. Como hemos hecho yo con grafos, que vos decís, los tiempos de ejecución los expresás en términos de m y n, acá podés expresar tus tiempos de ejecución en términos de el tamaño del alfabeto y el largo de la secuencia, por ejemplo. ¿Sí? Pero es bien pertinente la observación. En todo este análisis, nosotros dijimos, bueno, para distinguir, hagamos la cantidad máxima de comparaciones que pueda hacer ese algoritmo, dijimos, bueno, eso puede distinguir no más de 2 a la c, donde sea la cantidad de comparaciones, permutaciones diferentes, así que de ahí terminamos acotando c. ¿No? Eso porque dijimos, bueno, tiene que distinguir todas ellas, y la cota en definitiva la encontramos para la cantidad máxima de comparaciones. ¿No? Ahora me podría decir, bueno, pero pará. Entonces lo que encontraste acá fue que el máximo, pues, en el peor caso, el algoritmo te lleva del omega de n log n operaciones. ¿No? Pero capaz que el peor caso es 1, ¿no? Y si haces un análisis en promedio, por ejemplo, es posible llegar a algo mucho mejor. ¿No? Capaz que podés tener un algoritmo para ordenar números que en el peor caso sabemos que no le va a quedar más remedio que hacer omega de n log n operaciones, pero que en media, entonces el tiempo de ejecución es O de n. ¿No? Podría ser, pero no es. ¿No? En realidad, no nos vamos a poner a hacer eso ahora, pero así como vimos que nuestras C comparaciones eran una forma de codificar, ahí llegamos a una cota sobre cuánto tiene que ser este C. Se puede ver de vuelta con herramientas de teoría de la información que cualquier forma de codificar un universo de X cosas, si esas X cosas todas tienen la misma chance de ocurrir, en tu codificación a veces puedes usar menos bits y a veces puedes usar más bits, pero en promedio vas a necesitar por lo menos logaritmo de la cantidad de cosas que tenés que codificar. Si yo tengo un universo de K cosas, y las quiero a cada una representarla con una secuencia de unos y ceros, por más que yo use algunas representaciones más cortas y otras más largas, en promedio, la cantidad de bits que voy a necesitar, si todas esas cosas pueden ocurrir con igual probabilidad, es decir, no tengo razón para preferir una que otra, entonces en promedio la cantidad de bits que uso, a veces más y a veces menos, pero en promedio va a ser como, no puede ser más chico que el logaritmo de la cantidad de cosas que tengo que codificar. Entonces, mismo un análisis en media, si yo asumo que las n factorial permutaciones todas tienen la misma chance de ocurrir, entonces en promedio mi algoritmo va a tener que seguir ejecutando del orden de omega de n log n comparaciones. ¿No? Así que el análisis lo hicimos para un peor caso, pero vale también en media, asumiendo que todas las permutaciones son equiprobables. Y me podría decir, bueno, está. Ok, pero podría también hacer un algoritmo aleatorizado, como hicimos la otra vez con Quicksort. ¿Está? Y ahí, ¿cómo queda?
En realidad, si yo uso un algoritmo aleatorizado como Quicksort, donde yo además meto sorteos que son míos, ¿no? Una forma de pensar eso es que lo que estoy sorteando yo adentro del algoritmo cuando meto aleatorización es sortear un algoritmo determinista. ¿Ven? O sea, si yo fijo cuáles son esos sorteos, ¿tá? O sea, el algoritmo, que es probabilístico, dependiendo de cómo salgan los sorteos, hace cosas diferentes. ¿Ven? Pero esas cosas diferentes que hace en cada oportunidad, con cada sorteo diferente, yo lo puedo pensar como que es un algoritmo determinista. Y los sorteos, en definitiva, lo que hacen es elegir cuál de los algoritmos deterministas es el que termina teniendo lugar. Por ejemplo, cuál es el pivot en Quicksort. ¿Ah? Un algoritmo determinista es elijo siempre el primero, del arreglo como pivot. Otro algoritmo determinista es la primera vez elijo el primero y la segunda vez elijo el tercero. ¿No? Y cuando yo sorteo, en definitiva lo que estoy haciendo es como elegir un algoritmo determinista al azar. Pero cualquiera de esos algoritmos deterministas tiene tiempo de ejecución que tiene que ser omega de n log n. Así que si yo hago un promedio, una esperanza con respecto a todos ellos, va a seguir siendo omega de n log n. ¿No? Así que mismo, si yo incorporo aleatoriedad adentro del algoritmo, si las n factoriales de permutaciones son todas equiprobables, no hay forma de zafar de hacer omega de n log n comparaciones, incluso en media, no solo en el peor caso. ¿No? Bueno, con eso estamos, terminamos un poco antes. Si tienen preguntas, algo que les quedó colgado, me dicen. Sí, decime. Una pregunta, tipo, quería saber si nos rinde estudiar de parciales anteriores para la próxima grado. Tendría que revisar. Yo les diría que lo que más rinde es, o sea, los ejercicios del parcial van a ser del estilo de los del práctico, más o más sencillos o más guiados. ¿No? O sea, en el práctico hay ejercicios que tenés que estar un buen rato pensando, si no te esperas de entrada. ¿No? Pero piensen en ese tipo de ejercicios, pero eventualmente más guiados.